Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a hablar acerca del teorema de dualidad. Bueno, yo me hice una pregunta que necesitamos saber sobre la dualidad. Dice que a todo circuito eléctrico le corresponde un circuito dual, donde el intercambio de ciertos elementos y variables, las ecuaciones siguen siendo válidas. O sea, lo que quiere decir que en últimas palabras, cambiamos cosas simples como cosas eléctricas por sus opuestas y el circuito sigue funcionando matemáticamente igual. Este, los intercambios básicos del teorema de dualidad son que ahorita voy a ocupar es el voltaje con la corriente, la resistencia con la conductancia, circuito en serie con circuito en paralelo, fuente de voltaje con fuente de corriente. Ok, aquí hice un circuito con un voltaje de 10 volts con una resistencia de 5 ohms. Esto es un circuito en serie. Ok, utilizando ley de Ohm, que es la corriente igual al voltaje entre la resistencia, que nuestro voltaje es de 10, entre 5 ohms, que eso nos va a dar 2 amperes, que esta es la corriente es de 2 amperes. Y aplicando ahora sí el teorema de dualidad, donde aquí nos fijamos en la tabla los valores del circuito dual. La fuente de corriente es que la corriente es igual a 2 amperes y la conductancia, la conductancia es G igual a 1 sobre R, que es igual a 1 sobre 5, que es igual a 0.2, donde para todo usamos la ecuación dual. Usando ecuación dual, que es el voltaje igual a la corriente sobre la conductancia. Esto es igual a 2 que nos dio 2 amperes que nos dio en la corriente, 2 amperes sobre 0.2, que eso es igual a 10 voltios. Si se dan cuenta, nos dio lo mismo aquí que aquí. Ok, bueno, en conclusión, al aplicar el teorema de dualidad del circuito, al conservar el mismo resultado que el circuito original, aunque se intercambian voltaje por corriente y resistencia por conductancia. Primero resolvemos el circuito sencillo con una fuente de voltaje y una resistencia. Después aplicamos el teorema de dualidad, que es todo esto, así sencillo. Y cambiando voltaje por corriente y resistencia por conductancia, al final obtenemos el mismo valor, lo que comprueba el teorema de dualidad. Gracias. Buenas noches.